Bienvenidos a nuestro podcast Hablemos, mi gente. Aquí estamos de vuelta. Tenemos en ese día, bueno, ya ha venido, ya ha estado presente con nosotros, pero volvemos a invitarlo a nuestro teólogo, porque ya de la casa, es de lo nuestro. Y sin mucho que decir, porque él no necesita introducción. Holy Moch en la casa. Aquí está. Hey, bro, gracias. ¿Cómo estás, mano? Todo bien, tranquilo. Como dice mi hermano Rayo por ahí. Hey. Todo tranquilo. Amén, Mi hermano, bro. mira, tú sabes, hay una problemática en esos últimos tiempos de la iglesia, de lo que es nosotros como jóvenes. Y está pasando algo, y es de que está el pueblo cristiano en un nivel, no sé si es una decadencia, si es una carencia, pero está cayendo, como lo puedo entender, en un peligro, ¿sí? Y es un peligro que no es nuevo, sino que es un peligro que ha sido desde el principio de la iglesia primitiva, de la iglesia así cuando fue fundada, después de los apóstoles. Hubo una corriente la cual quería destruir la iglesia. Y vemos de cómo en esos días, así mismo como tú has compartido con Janiel Ramírez, estuviste hablando de varios puntos en ese live y en el mismo episodio, toda esta problemática que hay dentro de la iglesia, esta falta de conocimiento, la confusión y todo lo demás. Y podemos llamar este episodio así mismo. Me han llamado hereje. Uy. Y en realidad vamos a ver cuál es el significado, porque también hay otra corriente en el cual podríamos decir por ignorancia te dicen hijo del diablo, hereje, que tú eres apóstata y un sinnúmero de sinónimos que te dicen, que tú dices, pero si en realidad supieran el significado de tal palabra, ni siquiera la dijeran. Es decir, Exacto, me gustaría, y de verdad que me siento preocupado por la generación cristiana, principalmente por los jóvenes, y a través de esa misma problemática que hay dentro de las redes sociales ahora, la confusión y tanto problema que hay, que en realidad no deberíamos de existir esto, pero me gustaría que des un pequeño aporte en cuanto a eso. Sí, no, de verdad que es un gran problema, bro. Y es cierto que hay mucha gente que no sabe, que realmente son llevados por la corriente, las diferentes corrientes de tantos líderes que están, a veces incluso ellos engañados por sí mismos. Pero sí, hay otro grupo de gente que sí es muy, muy intencional lo que están haciendo. A este grupo sí les podemos llamar con toda confianza, miren, son herejes, están haciendo algo contrario al evangelio. De ese grupo creo que nos tenemos que cuidar y tenemos que estar así de verdad en defensa, porque son los que están con un plan de desviar. Y claro, hay que también enseñarle a los otros también que hay ciertas formas de pensar o de interpretar que son peligrosos, y lo más seguro es que esa corriente de gente va a estar abierta a entender y a escuchar la manera bíblica, ¿no? Claro, pero es un problema. Porque ese es el principal propósito nuestro. No es de que sea algo cultural que nosotros compartamos. Puede ser de que no estemos de acuerdo en ciertos estudios, ¿sí? Porque no es lo mismo de que el Señor nos haya llamado de una manera, y porque te haya llamado de una manera yo también tenga que aceptarla. No se trata de eso, sino, pero en este día vamos a empezar inmediatamente con las preguntas, porque ese tema, lo que es la herejía, la apostasía y todo ese gran dilema, de verdad que preocupa a lo que es la misma población nacional, dominicana e internacional, y podríamos decir la población cristiana. Sí. Y tú sabes, ¿podrías decir una pequeña definición de lo que es qué es la apostasía? Sí, la apostasía
Básicamente podría tomarse en dos diferentes sentidos, porque cuando se usaba clásicamente el término era como una deserción, un abandono durante un tiempo de conflicto. Entonces, si estamos en guerra y de repente aquel se puede esconder detrás de una roca o fue a otro pueblo, ese fue un apóstata en cuanto a términos de guerra. Pero también era una rebelión en contra de un rey o de un superior, una desobediencia a lo que ya se había mandado. Entonces, la manera bíblica creo que adopta ese término, donde hay una oposición a lo que se ha venido enseñando. Sí. Y de verdad que dentro de la misma congregación puede ser de que haya no un apóstata, voy referido a una persona que tenga un pensar, una manera de pensar conforme a un tema diferente a lo que se está enseñando en una iglesia. Pero cuando ahora vamos a estar detallando punto por punto qué es en realidad, cómo una persona se puede convertir en apóstata, porque uno que se haya descarriado, que haya dejado de seguir el camino de fe, de seguir los caminos de Jesús, no se ha convertido en un apóstata. Y eso es lo que nos gustaría detallar en este día. Sí. ¿Cómo podemos reconocer la apostasía en medio de este tiempo lleno de tantas corrientes ideológicas? Pues hay que hacer una línea, trazar una línea entre el que realmente está luchando con su carne, el que está en un momento de desobediencia. Sí. Ese todavía no ha llegado a ser apóstata. Puede ser que en algún momento lo sea, pero no es un apóstata en sí. El apóstata va a ser aquel que está en contra de la iglesia, que ha abandonado y que de manera pública ha dicho que no comparte la misma fe de la iglesia. Ese va a ser más o menos la característica general de un apóstata. Wow. Es algo terrible. Una persona que haya conocido de la palabra del Señor, que haya conocido los beneficios que obtenemos en ella, y de un momento a otro diga, yo como que no creo que eso sea verdad. Y de verdad ahí es donde en realidad nos choca de saber de que hayamos conocido, ver fácilmente a esa persona gozarse en un culto, dar una palabra, fácilmente hasta hacer milagros, porque no podemos limitar esto. Y al momento de cuando esa persona se fríe y se aparte de la iglesia, y entonces después de esto motiva y dice, no, eso no es de verdad. Y ahí es donde en realidad tenemos nosotros como cristianos aferrarnos, estudiar, escudriñar la palabra de la forma correcta y de las fuentes correctas, porque eso es algo muy importante en estos días, porque ahora cualquiera es profeta, ahora cualquiera es apóstol, ahora cualquiera es evangelista. Es saber de cuál es la fuente verdadera. ¿Y cómo lo comprobamos? Es a través de la misma palabra del Señor. ¿Sí? Entonces, Holly, el falso profeta y el apóstata son la misma persona. Sí, o sea, en cierto sentido, digamos, el apóstata se caracteriza por el hecho de que ya denunció públicamente la fe. Y dice, aquí no voy, y era parte de... Y digamos, estoy diciendo entre comillas, que era parte de la iglesia, porque lo que nos dice Hebreos 6 es que es una persona que ha sido iluminado, una persona que ha saboreado. O sea, en cierto sentido ha probado, ha saboreado el don celestial, dice. Eso me llama mucho la atención, bro. Y creo que esa parte de ella es lo que genera un montón de problemas y dudas con la gente, porque ahí entra si la salvación se perdió o no. Yo lo que veo hoy es que el probar ese don celestial quizá no sea lo mismo a pertenecer y ser parte de ese don celestial. Porque, digamos, hay mucha gente que Jesús sanó y probaron el don celestial. Sí. Pero no
no miramos registrado que de repente se convirtieron en seguidores. O sea, no en el 100% de los casos, por lo menos. Sí. Hay muchos que sí, lo vieron, yo probé de este don celestial, yo probé de este milagro de Jesús, lo recibí y wow, ya, estoy bien. Pero otros se fueron, otros no les importó y sabemos que muchos se juntaban solamente para ser sanados, ¿verdad? Entonces, perdón, me detuve ahí porque eso es creo que lo que causa un montón de diálogo dentro de esto de apostasía, y me desvía un poquito de lo que me habías dicho, pero la apostasía y el falso profeta van a tener mucho en común, porque un profeta falso quizá, bueno, un falso profeta va a estar más como que más, ¿cómo digo? Enfocado, ahí está, gracias. Estaba buscando una palabra así, en ya seguir enseñando a esa iglesia, pero con una desviación a lo que era real. El apóstata puede decir simplemente, miren, yo probé esto, me alejo y ya, boom, quédense ustedes con lo suyo. Y puede ser que nunca se quiera incorporar a una iglesia ni hacer una iglesia herética, pero el falso profeta está muy determinado para poder seguir enseñando dentro de ese círculo y desviar y pervertir. Aún sea de una forma errónea. Ajá, exacto. Ese es el que hace divisiones, ese es el que... Y de ahí mismo viene la palabra herejía. O sea, en muchos contextos miramos que el hereje... el ser hereje es tener una posición diferente a lo tradicional. Eso es básicamente. Entonces, en algunos textos de la Biblia miramos la misma palabra, airesis, que es hereje o herejía, perdón. Es igual, o sea, traducido como secta. Entonces, Pablo, cuando él dice, yo fui parte de la secta de los judíos, no está hablando en negativo hacia los fariseos, perdón, porque él dice fariseo de fariseos, sí, bajo Gamaliel, pero usa esa palabra secta para decir una secta respetable, o sea, una herejía respetable, pero simplemente lo está diciendo de una manera como una posición, una forma de judaísmo. Entonces, en muchas formas es como una secta, ¿verdad? Pero la herejía también puede ser algo, no solo la secta, sino algo que va en contra del cristianismo y de lo que se ha venido enseñando. Es decir, vamos a analizar este punto, porque esto es algo muy delicado. Es decir, que este movimiento, así como el live que ustedes tuvieron, creo que fue la semana pasada, ¿verdad? La semana pasada, ajá. Sí. Que esta nueva ola de tu tiempo cae dentro de lo que es una apostasía. Yo creo que sí. O sea, es una herejía en el sentido de que se está cambiando el evangelio puro por algo extra, algo diferente. Yo creo que sí es una perversión al evangelio, porque lo que estamos haciendo es cambiando las palabras de Jesús. Y cuando nosotros miramos, yo tengo un par de textos aquí apuntados, sí, y hay uno que me resaltó, lo voy a buscar aquí, pero resaltó, y ahorita lo voy a citar, para poder mostrarnos que una característica del apóstata o del falso maestro es que va en contra de las palabras de Jesús, va en contra de Jesús, sí, que llegan incluso a negar a Jesús. Y aquí está, mira, segunda de Pedro 2:1. O sea, existen herejías, porque había dicho como que hay sectas, hay diferentes opiniones. Ajá. Está bien, de repente para el católico todo lo nuestro es herejía, para el judío igual, a eso iba todo lo nuestro. Ajá. Sí, perdón, me faltó ahí conectar. Pero entonces, incluso si tú crees, digamos, en el rapto secreto, para muchos, así como yo, es como que herejía en el simple sentido de que es una posición diferente al mío y quizás diferente a lo que se ha venido creyendo en la historia. Pero hay herejías destructivas, que eso es el término que se usa en 2 Pedro 2:1. En el pueblo judío, 2 Pedro 2:1 dice, en el pueblo judío hubo falsos profetas y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente, esta es la característica,
encubiertamente introducirán herejías destructivas. Entonces, herejías, o sea, formas de pensar, no son malas, pero aquí son herejías destructivas, al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Y esto les traerá una pronta destrucción. Eso, o sea, yo creo que tú a lo mejor tienes un montón de ejemplos. Hemos visto, ¿qué crees? Hemos visto herejías que van y contradicen o niegan a Cristo. Claro, lo estamos viendo cada día. Es decir, y cada vez más estamos viendo más barrabasadas, por decirlo. Sí. No hay otra manera de decirlo. Dices, pero, como te decía fuera de cámara, pero ¿y dónde están los pastores de eso? Mano. Que salen con esas idioteces, porque aquí no hay otra palabra de que decir, porque son cosas ilógicas que dentro de la palabra no se encuentran. Y se atreven, tienen la cachaza, tienen no tienen ni siquiera vergüenza de decir y mencionar citas bíblicas sacadas de contexto. Eso me enoja, bro. Jehová, pero ¿y qué es lo que está pasando dentro del pueblo de cristiano? Y aún así hay muchos que se atreven a decir hasta amén. Yo digo, pero no, es que yo he visto eso, bro. Yo vi un pastor, hermano, en una ocasión decir, básicamente él lo que dijo con una ilustración media rara, dijo, Jesús no murió por ti, tú y Jesús murieron al mismo tiempo, una onda así, y a la gente le gusta lo raro, lo diferente, y mano, una gran parte de la iglesia le aplaudió, amén, gloria, y yo digo, pero no entienden el evangelio entonces. O sea, a este pastor quizás no se dio cuenta de lo problemático que era esa afirmación, decir Jesús no murió en tu lugar, tú y Jesús murieron juntos. A lo mejor no se dio cuenta de lo mal que estuvo decir eso, pero quiso ser el diferente, el que tiene una nueva revelación, el esto y lo otro. Pero, mano, o sea, eso es negar a Cristo, porque si niegas el sacrificio de Cristo, ¿qué más tienes para ser cristiano? O sea, ese es el fundamento del cristianismo ya. Pero entonces yo veo esto, o sea, quizá en muchos, el extremo aquí dice, según de Pedro, que es al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Y quizá, bueno, ese es el extremo, dice. Pero yo lo que veo mucho, es que hay enseñanzas, o sea, hay personas que están proponiendo introducir enseñanzas que contradicen a Cristo, y quizás no lo saben porque nunca han leído lo que Cristo dice. Digamos, hay uno que yo creo personalmente que es herejía, y es la teoría de la evolución, porque Jesús, cuando él está hablando del matrimonio, él habla de Adán y Eva, y él dice al principio de la creación. Entonces él ya está colocando a Adán y Eva al principio de la creación, no los acerca más a nosotros que al principio. Pero la evolución te dice, no, existieron millones de años, y después la humanidad, y de Adán y Eva para nosotros, o sea, es muy pequeño esa línea de tiempo, esa fracción de tiempo dentro de toda la línea. Entonces yo digo, ok, Jesús pensó que Adán y Eva fueron al principio de la creación, y ya, uno tiene que hacer malometas y malabares para poder reinterpretar esas palabras de Jesús. Sí. Entonces yo digo como que uno a veces con diferentes enseñanzas que nosotros tenemos, quizá vamos en contra de algo que dijo Jesús, y ya cuando lo haces una vez se vuelve fácil hacerlo otra vez, y eso es peligroso. Mira, algo que me gustó del doctor J.C. Sproul es de que él dijo una vez, cuando enseño a mis alumnos, trato de especificar en el momento de cuando digo es mi opinión, y si no tengo la respuesta, digo no tengo la respuesta, pero trataré de buscarla. Y esa es la verdadera manera de cómo uno, principalmente como cristiano, si tú no tienes la respuesta, digas sinceramente, diga no tengo la respuesta, la buscaré, te la explicaré, trataré. Tan fácil. Y es tan difícil decir eso. No, pero es mejor comenzar y a imaginar y viajar por el tiempo e inventar cosas que Dios no ha dicho.
Y ahí es donde en realidad entramos en el peligro, porque de verdad que es algo terrible que está pasando. Pero Sí. bueno, vamos a seguir a la siguiente pregunta. Y dice, ¿cómo la iglesia se puede proteger para no caer en la apostasía? Ujú. Bueno, yo estaba pensando en esto y realmente yo creo que depende mucho de, o sea, la iglesia, nosotros mismos debemos realmente conocer bien las escrituras, conocer lo que es genuino. A través de conocer lo que es genuino, vamos a reconocer lo que es falso. O sea, tú vas con un banco y les muestras, o sea, un banquero que está viendo billetes todo el día, tocándolos y viendo los colores, la diferencia, el papel, el peso. Si tú le llevas un billete falso, no va a tener que hacer mucho para saber, no, esto es falso. Nosotros tenemos que conocer bien el evangelio y bien las escrituras y la historia para poder saber, esto más o menos tiene olor a qué. Esto tiene olor a tal herejía que se condenó en el 200 después de Cristo. Este tiene como un olor a tal, este se siente como esta herejía. Es bueno conocer la historia y todo lo que ya se ha rechazado de manera formal de la iglesia. Pero creo que Filipenses 2 al 3, Filipenses 2, sí. 2 al 3, quizá nos dé algo de ayuda también. Filipenses 2 al 3. Entonces dice, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o por vanidad, más bien con humildad. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Y la parte que conecto con todo esto de disensiones, de herejías, de separarme de mi punto de vista contra el tuyo, es esto que, o sea, no hagamos nada por egoísmo o por vanidad, que estemos unidos en amor, porque una característica también del hereje es desconectar, dividir, tener su propia facción. Y eso es lo que miramos en Gálatas, cuando Pablo habla de diferentes, dice, manifiestas son las obras de la carne. Y uno se ha traducido como disensiones, pero la palabra griega es herejías. Yo nunca había visto eso, bro. Wow. Y yo digo, ¿pero por qué herejías? ¿Por qué disensiones? Y es porque una característica del hereje es simplemente que él tiene ganas de dividir. Y si él tiene una opinión media diferente, va a oponerse a otra opinión para poder tener a gente que lo sigan a él. Súper interesante, bro. Wow. Mira, algo interesante que encontré en 2 de Timoteo 4:3 dice, porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Bro, eso es intencional de parte del oyente. Parece ahí en el texto como que es intencional, ¿verdad? Yo digo, no, pero es que ya estamos en esos tiempos, ¿tú me entiendes? Sí. En esos tiempos en el cual la iglesia, pues se podría llamar iglesia porque están dentro de lo que era la sana doctrina, pero están prefiriendo más lo que es el comercio, la pantalla y todo lo demás, como dice, los mitos, es decir, las cosas externas, es decir, las cosas terrenales, por encima de la palabra del Señor. De verdad, pueblo, simplemente puedo decir alerta, estudiemos, escudriñemos la palabra de la forma correcta. Y de verdad, aquí está su hermano Holy Moshe también, está aquí su hermano Eric. Si no tiene la respuesta, buscamos, de verdad, tratamos de edificar un pueblo juvenil de la forma correcta, así como lo formaron desde el principio. Y nuestro propósito es fundamentarnos y estar alerta en el momento de cuando una persona está dando una palabra. No es que nos vamos a volver, como muchos piensan, sacando, no, este de tal, este de otro. No, ese no es el plan tampoco. Es saber definir cuándo viene lo malo. Porque así mismo cuando se está aproximando una tormenta,
normalmente se torna un poco nublado, vienen vientos y todo lo demás. Y así mismo es como vienen estos tipos de herejes, estos tipos de apóstatas en contra de la palabra de Cristo. Es decir, negando el mismo sacrificio, negando la misma posición de Cristo, diciendo, niégate a ti. No, ya eso no cabe en estos tiempos. No, eso no es así. Eso no es así, es la palabra del Señor. Holy Moshe, mi hermano, de verdad un placer tenerte por acá. Y de verdad que sigamos alentando, siga alentando a la generación, así como lo sabes hacer con esos estudios que rompen cabeza. Y de verdad para mí es un privilegio el compartir la palabra contigo, con nuestros oyentes. Y nada, hasta aquí ha sido nuestro episodio del día de hoy. Y hasta la próxima.